contexto donde, bueno, ya tenemos cronograma electoral. Ayer el Consejo Nacional Electoral, vía WhatsApp, por cierto, una de las particularidades que algunos han destacado, ha hecho público lo que es este cronograma que convoca a las distintas organizaciones políticas a participar en estas elecciones de gobernadores y de también el Parlamento venezolano y Consejo Legislativo, por supuesto, el próximo 27 de abril. De mucho que decir respecto a esto. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás tú? ¿Tú crees que terminemos hoy? Hoy sí tenemos chance. La vez ¿Sí? pasada, bueno, había ejercicios militares, era otro... A esa hora, tú imaginas una cadena antes de las 7 de la mañana. Pero bueno. ¿Cómo ven ese cronograma? ¿Cómo? Bueno, yo creo que aquí seguimos en una circunstancia que la comentamos la otra vez en el programa que fue suspendido, producto de la cadena. Que es que, bueno, desde el 28 de julio se han venido generando una serie de situaciones en Venezuela donde la incertidumbre es la palabra que aplica para todo esto. Están convocadas estas elecciones que tú has señalado, a pesar de que todavía queda una serie de dudas que no se han resuelto sobre el tema de las elecciones del 28, pero bueno, la vida sigue su rumbo, las cosas siguen avanzando y por supuesto los conflictos y la situación política y todos los hechos políticos se siguen también desarrollando. Aquí estamos frente a una convocatoria. Esa convocatoria haría las elecciones en el mes de abril, de acuerdo con lo que está señalado en el cronograma. Es un cronograma de esos que son tradicionales desde el punto de vista del organismo electoral en relación a todas las tareas que tienen. Desde mi punto de vista, yo jamás hubiese convocado las elecciones tan pronto. Claro, lapso de 90 días hay desde la fecha de convocatoria hasta la realización. Dejar un espacio mayor para que todas estas cosas se pudieran resolver con más tranquilidad. Que fue además el consenso de los que participaron en esa discusión. Elecciones en julio, separadas y después las otras en diciembre. Sí, ¿no? Y además tenemos de nuevo una situación que, bueno, habrá que ver cómo se va a desarrollar, que es que tendremos una asamblea electa en el mes de abril y tendremos en paralelo una asamblea en ejercicio. Circunstancias que, desde mi punto de vista, habría que tratar de evitar permanentemente, porque las instituciones tienen unos mecanismos de funcionamiento. Usualmente en Venezuela las elecciones se hacían para el Parlamento, una que se cumplía el periodo, se hacían en diciembre, pero bueno, aquí se tomó la decisión, igual que se tomó con la elección presidencial, de hacerla antes de que se cumpliese el periodo. Bueno, y aquí tendremos una circunstancia política que será en paralelo la asamblea que resulte electa en estas elecciones, que no sabemos cuál va a ser el resultado, y la asamblea que está en ejercicio en este momento, que ya sabemos cuáles son sus características. Ojalá esto no se convierta en un hecho que complique más la situación de incertidumbre que tenemos en el país, sino que, bueno, ojalá las elecciones que se van a realizar, que implican gobernadores, que implican Asamblea Nacional, contribuyan a lo que nosotros hemos dicho en distintos momentos, que es que se busque una salida política a todo este conflicto. No podemos definir ni conceptualizar exactamente cuál es la salida política, porque precisamente las salidas políticas hay que construirlas, hay que desarrollarlas, hay que tratar de empezar a conversar sobre ellas. Y bueno, pudiera ser que el resultado que se va a producir en el mes de abril ayude, contribuya de manera definitiva. Claro, por lo menos puede servir para recomponer el panorama político, ¿no? De los actores políticos que hoy están en el escenario. Sí, pero pudiera ser que contribuyera a una solución política, porque dado el resultado, ya tienen los gobernadores, las elecciones de gobernadores en el pasado, las últimas, yo recuerdo que una de las cifras que se recogían era que, primero, bueno, hubo un dato que es permanente, que fue una cantidad de candidatos del sector opositor, lo cual trajo como consecuencia. La oposición fue dividida en casi todos los estados. No solamente que fue dividida, fue como con 6, 7 candidatos en los estados. Y nosotros, que en esa materia somos un poco ociosos, nos pusimos después del resultado, el MAS fue el único partido que respaldó a los 3 que ganaron y después también ahí en Barinas, independientemente de dónde procedían los candidatos, porque dijimos en aquella circunstancia que había que buscar el mejor para que ese fuese el candidato ganador. Bueno, en 3 estados se dio así, y en los otros estados, cuando tú sumas el segundo con el tercero, conviertes al segundo en primero. Es decir, que fue la división del campo
opositor del campo democrático, lo que terminó generando una derrota que desde el punto de vista de los números no tenía por qué haber sido así. Claro. Ojalá, si finalmente este proceso electoral se da en las condiciones que tiene que darse, porque todavía faltan cosas por resolver. Por ejemplo, en el caso de 3 partidos, Unión de Progreso, Puente y el MAS, nosotros hemos nuevamente acudido ante el organismo electoral para que trate de darnos respuesta en relación al estatus legal de los 3 partidos. Llevamos ya una comunicación, esa comunicación está en manos del Consejo Nacional Electoral, fue dirigida directamente al rector, al presidente Amoroso, del CNE, y ayer acudimos, igual que todas las organizaciones, a consignar lo que el CNE había solicitado, que era cuál era la actualización de los datos de los datos de los partidos, etcétera. Bueno, y ayer acudimos y consignamos eso. Nosotros aspiramos que esta situación de estos 3 partidos se resuelva, que no haya mayores dificultades con los partidos, las organizaciones políticas que finalmente decidan ir al proceso electoral. Nosotros, por supuesto, todavía estamos discutiendo esto porque se trata de una situación donde el cronograma apareció ayer, la situación de estas 3 organizaciones no está definido todavía y, por supuesto, hay cualquier cantidad de versiones y especulaciones en la calle sobre lo que pudieran ser las decisiones. Claro. Nosotros aspiramos que las decisiones que tome el CNE sean en función del pluralismo, de la democracia política, que garantice que todas las organizaciones políticas que finalmente estemos dispuestos a acudir ante la convocatoria, si esas son las decisiones que se toman, podamos acudir sin mayores problemas y sin conseguirlo con el inconveniente, por ejemplo, de la anulación de las tarjetas, que fue una cosa que se hizo sin dar ninguna explicación de por qué ocurrió. Claro, en el caso particular del MAS, porque cumplieron con el 0.5 que requieren para seguir participando en los procesos electorales. Nos toca hacer una pausa, de regreso vamos a conversar sobre el ambiente en el que llega esta elección, porque un sector político del país insiste en la ruta de la abstención posterior a lo que ha sido esta convocatoria y que no hay condiciones para votar porque el 28 de julio y hay una serie de argumentos que se están de alguna manera ya difundiendo en este contexto y que por supuesto hay que evaluarlos, ¿no? Los antecedentes de lo que ha significado la abstención para la oposición. Felipe Mujica con nosotros en estudio.